vamos a comenzar con nuestra siguiente conferencia y le damos la bienvenida a la doctora Marta Martín Polo, que nos va a presentar el tema de innovación en la conservación de alimentos, feed food, usando ácidos orgánicos, la fisicoquímica en acción, ácido lignosulfónico. Voy a presentar la semblanza de la doctora. La doctora Marta Martín Polo estudió su licenciatura en química en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, FES Cuautitlán, de 1975 a 1979. Fue químico analista en control de calidad en los laboratorios Hormona SADCB. Profesora de asignatura y jefe de coordinación del Departamento de Física en la FES Cuautitlán UNAM hasta 1983. Y fue profesora de asignatura de Laboratorio Experimental Multidisciplinario en Ingeniería de Alimentos, también en la FES Cuautitlán hasta 1987, de 1983 a 1987. Su formación doctoral la hizo en EUSBANA, que es la Escuela Nacional Superior de Biología Aplicada a la Nutrición y la Alimentación, que se encuentra en Dijon, Francia, mismos estudios que finalizó en 1991. Fue profesor investigador de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro entre el 91 y el 1997. Asimismo, obtuvo el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 1995 por la Universidad Autónoma de Querétaro, con el desarrollo y evaluación de películas comestibles en la conservación de alimentos. También obtuvo nuevamente el Premio Nacional en Ciencia de los Alimentos en el año 2000 por la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que hizo una cuantificación de agua liberada ligada por infrarrojo. Ella realiza desarrollo de productos, es asesor y fundador de Biofarm SADCB de 1997 a la fecha, y fue asesor independiente en 2018 y perteneció al grupo Higienizo México en 2019. Y sin más, doy la bienvenida a la doctora Marta Martín Polo para que nos haga favor de presentar su conferencia. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En particular a la Sociedad Química de México. ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Me escuchan? ¿Se ve la Sí, pantalla? Doctora, todo se ve muy bien su pantalla. Ok. Bueno, en esta ocasión estoy súper ávida de comentarles y platicarles este contacto que nos ha permitido hacer la Sociedad Química de México, agradecer la invitación, agradecer a los 3 ponentes anteriores que me dieron un campo más abierto para que ustedes, toda la audiencia, tenga una visión más completa de lo que estamos hablando de los alimentos. Y en realidad el futuro de la alimentación va a depender de acciones conjuntas en las que la fisicoquímica va a estar involucrada paso a paso para producir alimentos. ¿Y por qué hago la diferencia entre feed y food? Y ambos tienen que ser inocuos. Feed me refiero a todo aquello que le vamos a dar como alimento a aquellas engranajes de la cadena alimentaria, como son toda la flora silvestre, la flora acuática, la flora, la fauna, todo aquello que sea una materia prima susceptible de convertirse en un alimento food para los humanos. Y por eso estas imágenes, si queremos lograr un hambre cero, tenemos que ser eficientes en producción de cereales,
eficientes en la conversión de esos cereales a través de un organismo vivo, como puede ser un ganado vacuno, hasta llevarlo en nuestra mesa para disfrutar de un buen vaso de leche que se puede convertir en muchísimas cosas, como nos hizo bien demostrar la doctora Sara Valdés. Entonces, estas dos ciencias de los alimentos, ya sea para alimentar a los animales o para los animales o los hombres, que aunque también somos animales, nos distinguimos por una cierta capacidad, vamos a señalar que hay un paso muy importante que diferencia estas dos actividades de la ciencia de alimentos. Una de ellas es la cantidad de alimentos que se producen, se distribuyen y que son manejados cuando estamos hablando de feed science y otro cuando estamos hablando de food science. Es decir, nosotros vamos a estar hablando de una nueva innovación para conservar alimentos en cantidad para que sean utilizados como toneladas de silos, miles de cabezas de ganado, miles de larvas de peces, una planta de alimentos que tiene como materias primas toneladas, y el tiempo que se tarda en producir toda esta materia prima para luego ser procesado como un alimento implica las etapas de crecimiento, siembra, cosecha, almacenamiento, procesamiento, hasta llegar a una oferta en el plato de cada quien, según lo que pueda adquirir como comida. Es así como llegamos al propósito de esta plática que yo planteé como tema para compartir con ustedes, que principalmente se va a enfocar a la fisicoquímica para entender la forma en que el ácido lignosulfónico nos va a permitir conservar los alimentos. La química y la fisicoquímica nos van a dar todas las herramientas para llegar a aumentar la vida útil de un alimento. Normalmente se utilizan ácidos orgánicos del grupo carboxilo, es decir, los ácidos orgánicos como son el fórmico, el acético y el propiónico, u otros como el láctico, son ácidos carboxílicos de cadena corta. Se han empleado durante muchos años para conservar los alimentos. ¿Cuál es el problema en el uso de estos ácidos orgánicos? Normalmente los problemas que impiden su utilización es que en la planta son sustancias sumamente irritantes, son corrosivas, tienen una evaporación muy grande y son difíciles de transportar. Algunos de ellos hasta son inflamables o explosivos. Así el ácido fórmico, el acético y el propiónico se distinguen del ácido lignosulfónico, que ahorita les voy a presentar su fotografía, por así decirlo. Van cambiando de muy irritante por el ácido fórmico, que es un ácido de muy pequeño peso molecular, de 46 gramos mol, que tiene una presión, de vapor muy alta, contra el ácido acético, que es menos irritante, propiónico, que queda a nivel de picante, y el ácido lignosulfónico supera todas esas eventualidades de dificultad para el uso en una planta. Así tenemos que el peso molecular va aumentando conforme vamos pasando del ácido fórmico, acético y propiónico, y eso va a ser un factor muy importante porque va a definir la manera en cómo yo lo puedo manejar tanto a su nivel de acidez, indicado aquí por su constante de equilibrio, y las constantes dieléctricas de estos materiales se van a definir la manera en cómo los iones van a interactuar con
el ácido. Este lignosulfónico, ¿cuál es la novedad y qué es lo diferente en él? Es un ácido que en vez de tener un grupo carboxilo tiene un grupo sulfónico, que es esta imagen de aquí, en el que el azufre, que es representado en amarillo, tiene 3 diferentes oxígenos capaces de establecer iones con el agua, coordinar puentes de hidrógeno, posee un grupo fenólico por cada unidad monomérica de un peso molecular de alrededor de 400, comparado con 46 del ácido fórmico. Este grupo fenol, este grupo sulfónico, nos van a dar las propiedades físico-químicas que darán a este nuevo ácido orgánico que se puede utilizar en la conservación de alimentos y que ha sido plenamente aceptado como inocuo después de seguir todo este procesamiento que describió el doctor Toledo para darle un carácter admisible como food en la FDA, o sea, es una droga admisible, es GRAS. En Estados Unidos y en la Unión Europea ha sido reconocido, y en México también por la COFEPRIS. El ácido lignosulfónico que les presento tiene alrededor de 3 diferentes, es un polielectrolito muy grande con un peso molecular arriba de los 4000 daltons, que tiene diferentes grados de disociación, y en realidad es un ácido débil, se disocia en un 37%, pero afortunadamente en la presencia del ácido fórmico, del ácido acético y del ácido propiónico, va a establecer una zona de un pK mayor, en el que va a permitir que estos iones permanezcan de una forma equilibrada, disociado o no, según su concentración del agua. Este producto, el ácido sulfónico, es un subproducto del procesamiento de la madera cuando se le trabaja con bisulfito para obtener el papel. De él sale como un subproducto que una industria noruega llamada Borregaard tuvo a bien mezclar con cualquiera de estos ácidos orgánicos en forma independiente para hacer un producto, ya sea ácido lignosulfónico con ácido fórmico en 40% de ácido lignosulfónico o 60% del fórmico, de manera para obtener una cierta disociación del producto, u otra mezcla con ácido acético y otra mezcla con ácido propiónico. De esta forma existen 3 diferentes combinaciones del ácido sulfónico con ácidos orgánicos de cadena corta. El ácido fórmico, en presencia del ácido lignosulfónico, ya no es un ácido irritante, ni el acético ni el propiónico. Se pueden trabajar en forma muy segura y su presencia resuelve los inconvenientes en cuanto a lo que es trabajo en la industria, innovación e infraestructura, y nos permite un trabajo sano. Entonces, de esta manera lo podemos tratar, la mezcla de ambos ácidos, teniendo menor corrosión en los equipos, una menor disminución de las pérdidas por evaporación, los daños en el personal que maneja, tanto a nivel respiratorio como a nivel de la piel, que maneja estas mezclas para hacer un producto para poder conservar los alimentos, y tiene un mayor efecto bactericida y fungicida, como veremos a continuación. A través de la fisicoquímica vamos a lograr explicar por qué al emplear el ácido lignosulfónico existe una menor corrosión de los equipos y menor daño a los trabajadores. Dentro de la escala de
del potencial de oxidorreducción, nosotros tenemos varias sustancias que a nivel normal, entre alimentos o en la vida diaria, tenemos una variedad muy grande de los potenciales de oxidorreducción que presentan y tienen un efecto antioxidante, algunos de ellos, como puede ser el té verde, el vino tinto, el café, etc. En este caso, el potencial de óxido de reducción, que es un valor medido en relación al del hidrógeno, nos va a permitir que, debido a la presencia de los polifenoles que señalaba yo en la fórmula del ácido lignosulfónico, ellos se oxiden en lugar de que se oxide el hierro de los materiales del que están hechos todo el material de la industria para trabajar estos ácidos. Entonces, el polifenol tiene una actividad antioxidante y la molécula de ácido lignosulfónico en todas estas partes de aquí tiene los grupos polifenólicos señalados en verde, y esos son los grupos del ácido de los radicales sulfónicos. Este esqueleto es el que nos va a permitir, y en la manera en que se van a unir las cadenas y los monómeros del ácido lignosulfónico, van a generar una red que funciona como una sustancia que ya no es agresiva a la piel, que no es agresiva por sus vapores. Inclusive este es un ejemplo de parte de la literatura que emplea la industria que lo produce, que le llama ácido suave, en el que se puede introducir un dedo sin quemarse, aun cuando el pH de esta mezcla es alrededor de 2 de producto puro, y una mezcla, dependiendo de cuando se junte con ácido fórmico, acético o propiónico. De esta manera se van a evitar todos estos deterioros del equipo, deterioros en la piel de los trabajadores, y la velocidad de corrosión disminuye de forma muy importante cuando se le mezcla con el ácido fórmico. Si este estuviera en presencia de agua, su factor de velocidad de corrosión es de 7.5 milímetros por año, comparado contra 2.8, una reducción del 60% cuando se mezcla el ácido lignosulfónico al 50% con el fórmico. De esta manera, tanto el peso molecular grande, se reduce, se hace un efecto malla, reduciendo la presión de vapor del ácido fórmico y del ácido propiónico, y de esta manera tenemos un efecto protector contra la corrosión, aunado con los polifenoles de la molécula del propio ácido lignosulfónico. ¿A qué se debe que este ácido disminuya la evaporación de los ácidos orgánicos, disminuyendo así la presión, las pérdidas por evaporación? El peso molecular tiene una capacidad del ácido lignosulfónico de cambiar la tensión superficial que divide entre una fase del vapor que rodea al líquido y el propio líquido, de manera que la evaporación es muchísimo menor y tenemos menor pérdida del producto. En un experimento midiendo la tensión de vapor, la capacidad de humectar el espacio vacío de un contenedor cerrado, vemos que el agua más el lignosulfónico tiene una humedad relativa en el medio de 94% contra 87% del agua pura. Esta capacidad de disminuir la presión de vapor del medio que lo rodea se emplea también como un promotor de la disminución de la actividad del agua de algún alimento protegido con esta mezcla del ácido lignosulfónico. De manera que el agua, una vez mezclada con el ácido lignosulfónico y el ácido fórmico en mezcla, tiene una tensión superficial muchísimo mayor
que permite proteger y esparcir y lograr que los alimentos se mojen con esta solución para procurar que duren más tiempo. Tenemos entonces así una menor pérdida del producto por evaporación. Hay ventajas para los operarios en su manejo y una reducción de las pérdidas. En este caso aquí se ve la concentración en ppm alrededor con ácido fórmico solo puro contra el ácido fórmico en presencia del ácido lignosulfónico o el ácido suave. Igualmente aquí tenemos la pérdida de peso por evaporación del ácido fórmico puro, que es muchísimo mayor al mismo tiempo cuando se mezcla con el ácido lignosulfónico. También se mejoran las propiedades bactericidas y fungicidas de los ácidos orgánicos. De esta manera es como esta sustancia logra aumentar la vida de anaquel de los productos tratados con él. De alguna forma, esta disociación, debido al amplio peso molecular y a la amplia zona de pK que tiene el ácido lignosulfónico contra el ácido fórmico de 3.8, el ácido propiónico 4.9, el ácido acético de 4.8, este ácido nos va a permitir un amplio espectro en el que la forma activa de un ácido orgánico para eliminar a las bacterias es su forma que no está cargada, para poder hacer llegar, traspasar la membrana del hongo, la bacteria o la levadura, que están compuestas de ácidos grasos que son hidrófobos y de fosfolípidos polares. Ellos son impermeables a las moléculas con carga de bajo peso molecular. Los ácidos orgánicos cruzan esta membrana en su forma no ionizada. Es decir, el pK define dos zonas de un ácido, una que está en la forma aniónica y una en la forma protonada. En la forma en que queda sin protonarse, es decir, cuando el pH del medio es igual al pK, el 50% de esa concentración queda en la forma que tiene una actividad para penetrar a la membrana y entonces provocar la muerte por acumulación de ácidos dentro de la célula, dependiendo de la susceptibilidad. Las bacterias lácticas son las más sensibles, las más resistentes, comparadas con algunas patógenas como la Escherichia coli. Entonces, de esta manera, nosotros, cuando tengamos el ácido, que aquí está representado por un ácido carboxílico, logre penetrar, esta bomba de producción de protones es la que va a hacer que la célula muera. Y las otras formas ionizadas no son capaces de penetrar. Entonces, ¿cómo funcionan los ácidos orgánicos de cadena corta? El fórmico, el acético, el propiónico, en la higiene de los alimentos. Su funcionamiento, su actividad depende del pH del medio en el que se encuentran. Por lo tanto, no va a generar resistencia como son los antibióticos comunes. Debemos de trabajar en una zona de pH cercana al pK del ácido que queremos utilizar. Y esta mezcla con el ácido lignosulfónico es ecoamigable. De hecho, es totalmente biodegradable. Está avalado por todas las asociaciones que permiten el uso de aditivos reconocidos como no dañinos. ¿Cuál es entonces la nobleza y
las propiedades físico-químicas de este ácido lignosulfónico obedecen a fenómenos de superficie, generando una reducción de la tensión superficial y de la presión de vapor. ¿Por qué provoca menor corrosión en los equipos? Es un agente antioxidante por su alto contenido en polifenoles. Y la presencia potencial del ácido lignosulfónico tiene propiedades bactericidas y fungicidas debido a su alto peso molecular, su rango de pK y que la constante dieléctrica del medio en el que está disuelto ese ácido lignosulfónico le permite estar en la forma adecuada para tener actividad biológica. Los usos que ahorita se han ensayado con mayor proporción para la utilización y conservación de los alimentos han empleado dosis muy pequeñas, de alrededor de 0.1 a 0.3%, es decir, de 1000 a 3000 ppm. Se puede emplear por aspersión sobre el producto, con o sin dilución previa. Tiene actividad sanitizante. De hecho, la empresa que lo trabaja se llama Higienizo, en la que sigo trabajando. Y se puede utilizar como sanitizante en las áreas de trabajo, en los criaderos de aves, en las plantas de rendimiento, en pediluvio para entrada, o ahora con este problema de la pandemia. Puede ser un promotor de crecimiento a concentraciones un poco mayores para evitar diarreas, sobre todo en lechones o en aves. Se puede aplicar en silos como método de conservación, en toneladas de silos que se hacen para tener el recurso cerealero para el crecimiento de los animales en épocas en las que ya no se tiene el producto fresco. Se puede hacer limpieza de áreas de interconexión en plantas, poniendo el producto cargado, por ejemplo, maíz empapado en el ácido, para limpiar todas las instalaciones. Se utiliza en los barcos pesqueros en alta mar hasta que lleguen a la costa con el producto de la pesca. Ha sido ampliamente utilizado en acuicultura, particularmente en Ecuador, para eliminar el vibrio cólera en las granjas camaroneras. En las aves, contribuye entonces a la vida de ecosistemas terrestres, en las camas de las aves o en el agua de bebida, para mantenerlas sanas. En los cerdos, particularmente evitando problemas de diarrea con los lechones. Y todas estas fuentes de alimentos, aves, camarón, aves, lechones, en los cereales que se le van a dar como consumo al ganado vacuno, ya sea de carne o de leche, o a ovejas. También para el tratamiento del maíz en el proceso de rolado en empresas de gran envergadura como esta que se muestra en la fotografía, obteniéndose un cereal rolado de consistencia muy similar a los cereales del desayuno de ingestión rápida. Y en el grano del maíz también promueve una mejor digestibilidad del almidón, debilitando las zonas que impiden el acceso a los gránulos de almidón y favoreciendo su gelatinización. Se puede utilizar como sellador de paredes de silos de forraje, que estos son miles de toneladas del silo ya tratado, recubierto, y que debe de subsistir muchos meses para poder seguir teniendo alimento para los animales en temporadas en el que ya no se está cultivando el cereal. También se utiliza en las empresas de aprovechamiento de sus productos, lo que le llaman rendering, ya sea con vísceras,
con harina de sangre, con harina de pluma, para mejorar la extracción y la estabilidad microbiológica y fúngica de las vísceras que son obtenidas en el centro de sacrificio y conducidas al centro de procesamiento para obtener esos subproductos de harinas de origen animal, ya sea en plantas de sacrificio o en acuicultura, en la pesca de sardina. Se obtienen subproductos de alto grado de interés nutricional y comercial con una vida de anaquel extendida. También se utiliza en alimento para mascotas. Aquí está, en este caso, esta imagen corresponde a una planta de procesamiento de tratamiento de vísceras para obtener la harina de proteína de pollo, y aquí se tiene una patente en cuanto a la forma de aplicación. Esta patente se hizo aquí en México y se utiliza en Chile y en Perú, en varios países de Centroamérica, en los mismos barcos del tratamiento o ya con la pesca, todo lo que se obtuvo en redes para el procesamiento de sardina u otro tipo de pescado para procesar y obtener el aceite, la grasa y la harina de origen animal. Entonces, a través de esta recopilación rápida y de esta descripción de las diferentes propiedades fisicoquímicas de una materia prima como es el ácido lignosulfónico, se pueden obtener alimentos inocuos que son las herramientas básicas y fundamentales para que mediante los diferentes procesos de transformación descritos en las otras pláticas, podemos tener la oferta de alimentos nutritivos de óptima calidad, nutricional, organoléptica y de mayor tiempo de vida útil que contribuyan a la disminución de las pérdidas y que contribuyan a el acceso de alimentos con alto contenido nutricional, de manera que la ciencia de los alimentos para consumo humano, food science, o para consumo animal, feed science, engloban los mismos aspectos y fundamentos fisicoquímicos que deben incluirse en toda la cadena de producción hasta su consumo final. Aunado a un buen envasado, un buen etiquetado, un buen embalaje, distribución y vida de anaquel, se puede llegar a tener ofertas viables de alimentos conservados en óptimas condiciones, contribuyendo a este enorme mundo de la producción de alimentos que es complejo, en la que a lo mejor gran parte de las decisiones a tomar pues no dependen tanto de los tratamientos que tenemos acceso y del conocimiento de los procesos físicos, químicos o fisicoquímicos que hay detrás para ofertar alimentos, sino más bien a nivel económico, viables y político, de que mundialmente se tenga el acceso al uso de todos estos procedimientos para hacer llegar alimentos donde más se necesite. Muchas gracias. Doctora, pues muchas gracias a usted por su excelente conferencia. Como pudimos observar, esta fue una conferencia más técnica como la primera que tuvimos, en que se habló más de química y se trata de un compuesto en específico que, al estudiar todas sus propiedades fisicoquímicas y químicas, pues resulta ser increíblemente bueno para el mercado. Entonces, tengo aquí varias preguntas que la primera dice, entonces se puede considerar que el ácido lignosulfónico tiene efectos buffer al ser mezclado con otros ácidos como el propiónico y el fórmico. Bueno, entendiendo como buffer
un... Amortiguadora, solución amortiguadora, un efecto amortiguador. Ajá. No es que tenga un efecto amortiguador, es porque en ese sentido no está permitiendo que exista la base y la forma ácida en el mismo momento y que tengan ambas la concentración estable para cualquiera de los ácidos que están en la mezcla. Yo lo llamaría un amplificador de una zona de pH en la que se puede utilizar en una zona mayor del pH. No es un amortiguador. No va a mantener un pH constante. Va a dar un rango de pH mayor, como si se tuviera una mezcla de ácidos. Muy bien. La otra pregunta dice, ¿se puede utilizar el ácido lignosulfónico como conservador en la producción de quesos frescos? No lo creo. No lo creo porque tiene un color que enmascararía una de las propiedades organolépticas del queso que uno busca. Es un producto muy oscuro, con un color con tipo melaza. Ajá. Y muy probablemente disminuye ese atributo. Lo que sí se puede utilizar de forma muy segura y óptima es para la higienización de todas las instalaciones en las industrias lácteas. Por ejemplo, se ha utilizado mucho en industrias que producen crema de batir, por ejemplo, o yogur, pero para la higienización de las instalaciones, así como se utiliza también para la higienización de medios de transporte. Yo no lo utilizaría en productos lácteos, la verdad, porque contribuiría a un color desagradable, aun cuando las bacterias lácticas muy probablemente desistieran. Claro, como se ha dicho a través de estas hermosas contribuciones en la jornada, todo depende de dosis, ¿no? Pero yo no lo usaría. Ok. Tengo otra pregunta. Creo que ya lo había dicho, pero no estoy segura. COFEPRIS y FDA han evaluado la inocuidad en los seres humanos y cuál es la cadena de degradación en el medio ambiente. Bueno, tengo aquí conmigo en el sitio que se llama PubChem, que viene todo el desglose de todas las diferentes categorías en las que el producto ha sido utilizado. Y en cuanto al rubro toxicidad, les voy a leer tal cual lo que dice. El ácido lignosulfónico es un subproducto de la obtención de la pulpa y del papel. A través del mundo entero se utiliza como un reductor en la fabricación del concreto, adiciona largos volúmenes a los sulfonatos que se utilizan en los suelos, los lignosulfonatos por su capacidad para quelatar iones como calcio, magnesios. Se utiliza en medicina para inhibir el crecimiento del HIV humano. Se utiliza como medio ginecológico, como anticonceptivo en el tracto vaginal por modificar la mucosa. Se utiliza en la disminución de los niveles de hiperglucemia. Se utiliza en el tratamiento de tumores. Está ahorita nada más en ratas. Es totalmente inocuo porque se diluye en el agua y queda como un residuo de
de madera, de lignina. Yo creo que todas las adecuaciones, aun cuando llevaron todos los años que describió el doctor que me precedió, que ahorita se me va el Toledo. Doctor Toledo, ajá. Y el doctor Toledo, todos esos estudios han sido pasados por la Unión Europea, por la FDA, tiene un número casi, todos enfocan a su inocuidad y es completamente verde. Y también sigo insistiendo, todo depende de la dosis en la que se utiliza. Y normalmente la más alta que se llega a utilizar es como higienizante y sería arriba del menor al 2%. Okay. Muchas gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Bueno, invitamos a la audiencia, tenemos tiempo ahora sí para preguntas. La anterior conferencia fue más larga y se nos acabó el tiempo, pero en esta tenemos un poquito más de tiempo. La pregunta es referente que si la protección a la corrosión está asociada a los procesos, a procesos redox, o bien está asociada a una absorción específica del ácido sobre el acero. No, a redox, completamente. Okay. Es un fenómeno de oxidorreducción, tiene un efecto antioxidante. Muy bien. Y hay una pregunta que se hizo en la anterior conferencia y que ya llegó, bueno, prácticamente cuando ya se habían terminado las preguntas. Y aquí es casi como una reflexión, porque se dice, es importante estar conscientes de la excesiva química en la alimentación, en la agricultura y la farmacéutica. Pero bueno, pareciera ser que es que no somos conscientes de todo lo que implica alimentar a tantas millones de personas, a tantos millones de personas. Como decía la doctora Sara, todos estamos comiendo, somos muchos millones en la Ciudad de México, en el Estado de México y en todos los estados, y nadie ha tenido problemas para conseguir granos, tortillas, pan, leche, ninguna de las cosas. Entonces, ¿usted consideraría que esto es un químico muy diferente a los químicos naturales que tiene los alimentos? O sea, esta cuestión de un poco de satanizar, pues entonces ahora hay que adicionar, claro, a la parte de sanitización y esa no hay ningún problema, pero ya a la parte de la conservación de los alimentos, consideraría que sí se podría clasificar así como un químico, como ahora que ahora se habla en la televisión y eso. Bueno, lo de decir que si lo vamos a considerar como un químico, pues está mal dicho, ¿no? O sea, es una sustancia química. Esta sustancia química proviene de la madera. Es un aditivo. Existe una reglamentación sobre la dosis que hay que emplear para el efecto que uno quiere conseguir. Es muy distinta a la dosis que se emplea para un tanque de camarón en una industria acuícola, y si ese tanque contiene larvas o si ese tanque contiene ya el estadio de crecimiento del camarón, o si es el otro, en fin, tiene una cierta dosificación cuando se utiliza en agua de bebida para aves, tiene otra dosificación cuando se utiliza como prebiótico o probiótico, tiene otra dosificación para higienizar un camión de vísceras. Todo es dosis-efecto. Es una sustancia química como el cloruro de sodio, es una sustancia química como el agua. Son sustancias químicas que tienen diferente fórmula, diferente actividad y diferente propiedad físico-química en la que contribuyen para lograr un efecto. Nosotros, por ejemplo, lo omití
porque quizás no es el foro, pero nosotros tuvimos contacto con una industria que fabrica unos filetes de pechuga 100%. O sea, cuando uno ve esa pechuga tratada, formada en filetes de pechuga de pollo, la saca, la envasa y la vende como un premio para un perro. O sea, la industria de mascotas, este tipo de sustancia tiene un uso impresionante. ¿Por qué? Porque se logra la conservación de este alimento de una vida de anaquel que la tenían muy corta, digamos 3 meses, se logró conservarlo a una vida de anaquel de mayor a 13 meses. Entonces yo me pregunto, ¿qué no existe la posibilidad? Es como comer carne seca, ¿no? ¿Sí me explico? No sé si tienen esa idea, ahorita están conceptualizando la versión que les platico. No se puede comercializar y mandar un avión lleno de estos treats para que los jalen y se lo coman en África, el desierto, en la guerra, yo qué sé. El medio existe, la sustancia existe, es un aditivo alimentario que tiene esa propiedad en las concentraciones adecuadas, en el alimento adecuado. No puedo utilizar al ácido fórmico en este tipo de productos porque la carne es muy sensible. Se utiliza la mezcla del ácido lignosulfónico con el ácido acético. ¿Sí? Es más ligero, no le cambia el color. ¿Por qué? Porque va en una proporción de 3000 ppm, resiste el calor, permanece, no le cambia el sabor. Y tú puedes garantizar carnes al que serán de otros sólidos que se le agregan, que para texturizar, formatear, etcétera, agregas un 10-15%, ponte que te estoy ofreciendo un alimento de 80% de cárnico, de un producto cárnico de buena calidad, de excelente calidad, que se puede conservar por 13 meses en un envase muy adecuado y que lo venden a precio de oro y que se lo dan de premio a una mascota. O sea, hay otras cuestiones que tenemos que procurar para que estos medios lleguen también a otros productos. Yo no digo que las mascotas no lo coman, pero digo que también se puede comer. En ciertas ocasiones, por ejemplo, el caso del queso que me preguntaban, pues yo no lo aconsejaría porque primero es un producto fresco en el que le vamos a modificar las propiedades organolépticas, como mencionaba la doctora Sara Valdés. O sea, hay un efecto anímico en algunas ocasiones en el consumo de alimentos. O sea, te tiene que entrar por los ojos, por la nariz y por la boca, aparte de nutrirte. Es toda una combinación, pero de que esta sustancia tiene una amplitud, un espectro de utilización enorme que proviene de un residuo de la producción del papel. No digo que empiecen a tomar árboles para hacer ácido lignosulfónico, no. Mientras la humanidad necesite papel, vamos a poder tener esa materia prima. Lo que es grandioso es la manera en que, como sus propiedades físico-químicas enmascaran las propiedades físico-químicas de los ácidos orgánicos de cadena corta, que son útiles, que se han empleado durante mucho tiempo, que necesitan otras concentraciones mucho mayores que las que se promueven con la presencia del ácido lignosulfónico. El ácido lignosulfónico solo se utiliza para otro tipo de aplicaciones, pero lo que yo traté de decir quizás no fue muy clara. No, sí fue claro. Ok. Sí, fue mezcla. Y no nada más en ciencia de los alimentos, sino en biomédicas, en la industria del concreto, en la industria de suelos. También se utiliza para quelatar o no quelatar magnesio, calcio, zinc, según se necesite. Es una molécula extraordinariamente rica a nivel químico, físico-químico.
Muy bien. Muchas gracias. Una última pregunta que tengo aquí, que es, pues creo que es muy sencilla. Es, este ácido, al ser derivado de la producción de la madera, su origen es, por lo tanto, de un país boscoso como el Canadá. El, digamos que hay ciertos países como Canadá, Noruega, etcétera, que tienen muy bien establecida la manera de la explotación del recurso maderero. No van a talar todos los árboles, quizás, bueno, no sé los rendimientos, ¿verdad? De una hectárea de bosque, de qué tipo de bosque. Lo que sí es que, dependiendo de la madera, si es de invierno, si es de verano, si es de álama, si es de roble, el ácido lignosulfónico tiene diferentes eh, pesos moleculares. Por ejemplo, el que viene del álamo tiene 3 diferentes pKs que provienen del desdoblamiento de la molécula, que es básicamente como si fuera una madeja de estambre que se va a ir abriendo de diferente forma, una parte lineal, y es un pK que va del 5,2 al 4,5, otro que va del 4,5 al 4,2, así. Tiene toda una estratificación de la manera en cómo interactúa con el medio acuoso o con el medio, porque si nosotros tenemos este ácido en presencia de 60% de fórmico, se va a desdoblar de otra manera muy distinta por la constancia dieléctrica del fórmico comparado con la del agua, que es de 70. Entonces, me estoy inventando, no es 70. La del agua es mayor a 50. Entonces, esos países tienen reglamentada qué tipo de madera, en qué zonas se sembró, si es de invierno, si es de verano, para poder obtener el recurso del lignosulfónico. Realmente la programación no es por el lignosulfónico, sino es por la cantidad de pulpa que puede dar. Ya. Pero el perfil de peso molecular, de solubilidades y de materiales que contiene, porque sus espectros de infrarrojos son totalmente diferentes según el árbol del que proviene. Entonces, no sé de los recursos madereros de México qué tanto pudiera interesar. Bueno, aquí me hacen una pregunta que según yo ya se había respondido. Bueno, había dicho que era la última, pero esta va a ser la última. Que si hay evidencias de daños en la salud en las personas por el uso de químicos en los alimentos. Creo que cáncer, por ejemplo, pero bueno, me parece que no va tan ligada a la plática de usted, pero si quisiera hacer algún comentario y después darnos ya su reflexión sobre la conferencia. Gracias. Bueno, yo siento que siempre hay un efecto, o sea, hay una ganancia y una pérdida. Y estoy totalmente de acuerdo con nosotros ponentes en esta formidable jornada organizada por la Sociedad Química de México y que me sirva para hacer un tipo de, pues no de conclusión, sino de observación, que realmente siempre tenemos que tener mucho cuidado al nivel de costo y beneficio. En el sentido salud, por ejemplo, habrá ciertas sustancias. El decir un producto químico engloba tantas posibilidades. Como decía yo, desde el cloro de sodio, el azúcar de mesa, hasta pasando por algo raro como puede parecer el ácido lignosulfónico, o pareciendo como otro tipo de sustancias que sean los plaguicidas o los herbicidas. Todo este espectro enorme de sustancias químicas, lo único que uno tiene que tener cuidado es en la dosis y el momento en el que se aplica y ser conscientes de que hay una cierta tasa. Nosotros, por ejemplo, al recomendar este producto, estamos luchando contra sustancias que son totalmente tóxicas y que se siguen utilizando, aun cuando el LOEL, todas las mediciones toxicológicas están en contra de él, como es el formaldehído, tanto a nivel aire como a nivel líquido como a nivel sólido, el daño que provoca a nivel de
nasofaringeo o estomacal o lo que sea, y no podemos quitar al ácido, al formaldehído del medio, de la competencia. ¿Por qué? Porque está muy establecido, aun cuando a nivel alemán, por ejemplo, ya se estableció que sí tiene un efecto y que es dramático, según todo lo que explicó el doctor Toledo tan claramente, ahora todavía persiste y permanece en nuestro mercado de conservadores. Y es triste, pero hay que luchar contra eso. Toda sustancia química tiene que utilizarse con un código de ética, un código técnico de saber medir la cantidad que persiste y la cantidad que es necesaria para tener un efecto. Es un efecto de dosis y concentración. Entonces yo creo que todas las personas que utilizan el nombre, es que los químicos somos los que hacemos la profesión de la química. Las sustancias químicas tienen diferentes efectos y la mayor parte de ellos, sobre todo los que se utilizan en alimentos, como dijeron Sara, como dijo la doctora Naite, como dijo el doctor Toledo, como lo expreso yo, hay que cuidar la dosis y el tipo de uso que se le da y con ética trabajarlos cuando se necesiten, cuando sean útiles, y no hay por qué temer cuando las cosas se hacen en forma debida y reglamentada. Muy bien, doctora. Pues excelentes respuestas, excelente conferencia sobre todo que muestra a los que son alumnos y a los profesionales y a aquellas personas que no tienen alguna profesión y están viendo esto, la complejidad que implica conservar un alimento, la complejidad que implica luchar para que no haya tanto desperdicio. Entonces, bueno, aquí se ve que solo con un compuesto se hacen tantos análisis, tantas aplicaciones que pues son en beneficio finalmente de todos nosotros. Le agradezco. Y se me olvidó, perdón, Violeta, se me olvidó hacer insistencia en una parte, y es la parte de la actividad del agua. Es muy profunda, es fundamental para la conservación de los alimentos, y este producto contribuye a disminuir al menos en un porcentaje útil la actividad de agua del alimento donde se utiliza. Hasta mi nieto me dijo, ¿verdad, abuela, que menos agua, mayor vida para los alimentos? Le digo, sí, menos agua dura más. Entonces, digo, no pude ponerles el video, pero la manera en cómo reduce la tensión superficial es que reduce absolutamente toda la disponibilidad de la actividad de agua, pero eso sería el tema de otra plática. Muy pero bien. También contribuye en ese sentido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias por su entusiasmo, por su colaboración. Esperemos que no sea la última vez. Y bueno, pues le mandaremos también su reconocimiento